Ningún estudiante debe perder el año escolar. Se debe garantizar el año escolar para los menores de edad, pese a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así lo ha asegurado también el ministro de Educación, Martín Benavides, y además ha anunciado que el gobierno va a lanzar una nueva matrícula el próximo 8 de mayo, enfocada en el traslado de alumnos de colegios privados a colegios nacionales para aquellos escolares cuyas familias ya no pueden pagar pensiones onerosas. Sostuvo que se van a realizar ampliaciones de horario en el programa Aprendo en Casa. 7:36. Y precisamente para tener más detalles de cómo va a ser esta situación en el ámbito escolar, es decir, si usted tiene a su hijo en un colegio privado y no tiene ingresos, la pandemia realmente lo ha tocado económicamente y ya está evaluando que su hijo deje el colegio privado para ir a la escuela pública, es decir, para hacer el traslado, esto se dará el 8 de mayo, pero ¿qué debe usted exigirle al colegio privado, ¿no?, para poder hacer este pase? ¿Tendrá que pedirle de repente que le devuelvan la cuota de ingreso? ¿Tendrá usted que de todas maneras pagar marzo y abril? Vamos a preguntárselo a Crisólogo Cáceres, director de ASPEC, quien está con nosotros a través del Skype para que nos pueda dar y nos pueda orientar, sobre todo a los padres de familia, sobre esta situación que se avecina. ¿Cómo está usted, Crisólogo? Muy buenos días. Buen día, Crisólogo. Hola, Alicia, Fernando, un gusto estar conversando con ustedes y efectivamente, un derecho de los consumidores es pagar por el servicio efectivamente recibido. Si un consumidor no recibe el servicio, no tiene por qué pagar. Y en cuanto a marzo y abril, eso es más o menos lo que viene sucediendo. Los colegios no han prestado el servicio que fue originalmente contratado por los padres de familia. Ellos contrataron un servicio educativo con determinadas características, las cuales no se están cumpliendo ni cuantitativa ni cualitativamente. Entonces acá lo que hubiera correspondido es lo que se ha venido exhortando por semanas. Conversen, negocien, sean transparentes, colegios, ser respetuosos con los padres de familia, no les mientas, no salgas con pachotadas. Pero la mayoría de los colegios, como el propio ministro ha reconocido, no lo han hecho. Y por no lo tanto, han hecho, ¿no? No han transparentado tampoco sus gastos, que es lo que pidió el ministro. Es decir, oye, de todo lo que recibes por pensiones, ¿cuánto es que gastas en planilla, ¿no? ¿Cuánto es que gastas en servicios? ¿Y cuánto nos puedes bajar? ¿Cuánto te estás ahorrando? Pero nada de eso en la mayoría de colegios aún ha ocurrido. En realidad, Alicia, eso fue un pedido de ASPEC desde hace un tiempo. Quien puso en la agenda pública el tema de la transparencia de costos, la estructura de costos, fuimos nosotros, porque creíamos que era la mejor herramienta para que una negociación se llevara a cabo con los pies en la tierra. Lamentablemente no ha sucedido. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que se avecinan? Son escenarios nada prometedores, básicamente para los colegios, no tanto así para los estudiantes. ¿A qué me refiero? Primero está lo que ustedes ya mencionaron, que el 8 de mayo se van a reabrir matrículas para los colegios públicos. Se está estudiando el procedimiento para que esto se dé, se está mirando el tema de la ampliación de vacantes. Entonces, es muy posible que se produzca una gran migración de estudiantes hacia el sector público. En segundo lugar, se están alistando normas legales que no necesariamente van a ser del agrado de los colegios. Por ejemplo, ya sabemos que en el Congreso de la República hay bancadas que están proponiendo medidas como el no pago de los 3 primeros meses del año y que el servicio se preste. Si se da una medida como estas, los colegios van a quedarse realmente en una situación bastante vulnerable porque va a ser por su propia mano. En tercer lugar, tenemos el tema de que los colegios, al no estar negociando y al no obtener una rebaja de común acuerdo con los padres de familia, se exponen a que se produzca una moratoria de pagos por parte de los padres. O sea, los padres pueden decir, ¿sabes qué? Ok, no voy a pagarte. Y el colegio sabe perfectamente que no puede interrumpir la prestación del servicio porque al ser un servicio público tiene determinadas connotaciones. Una de ellas es que el servicio se tiene que prestar así no se pague la pensión. El alumno tiene que recibir clases. Empero, hay colegios que están amenazando a los padres de familia diciéndoles que los van a alejar, los van a sacar de la plataforma educativa virtual. Entonces, los colegios al hacer esto se exponen a cientos o miles de denuncias por haber incumplido con su obligación primigenia de brindar este servicio. Entonces, son escenarios realmente bastante complicados. Y ellos sin contar, si esto sigue así, se va a producir la quiebra de muchos colegios. Claro, porque hay un panorama muy diverso en la educación privada también, ¿no? Hay la gran corporación que tiene el respaldo quizás de un gran grupo económico, ¿no? Que es dueño de otro tipo de negocios y que tiene colegios, universidades, centros comerciales, etcétera. Y hay colegios privados que son pequeños, austeros, de barrio,
y que también se ven impactados de diferente manera y que La cada mayoría quien ha de implementado de colegios diferente privados forma también tienen su plataforma, este esquema. ¿no? Sí, O sea, hay pero colegios que se han curiosamente- invertido en un aula virtual organizada. Curiosamente, esos colegios pequeños que tú mencionas son los que más rebajas están dando a los padres de familia. Esos colegios pequeños están dando rebajas de entre 30 y 40%, mientras que los super colegios, los grandazotes, esos dan rebajas de 5% o sencillamente no dan rebajas. Yo conozco el caso de uno de estos colegios que, como siempre digo, cobra casi $2.000 al mes de pensión y les ha dicho a los padres de familia que no va a haber rebaja, porque tienen que construir su piscina este año. Ellos dicen que en su plan de trabajo está construir una piscina y entonces, como necesitan plata de los padres, Es verdad. lo siento, paguen que necesitamos construir nuestra piscina, lo cual nos hace pensar en qué planeta viven estas personas. Ahora, perspectivas. Crisólogo, ese padre de familia que está ya evaluando sacar a su hijo del colegio privado y llevarlo a la escuela pública, porque obviamente este año le va a ir mal, ya está dándose cuenta que no va a tener ingresos, quizás lo han despedido de su trabajo, hay un sinfín de posibilidades, pero lo cierto es que tiene que reclamarle al colegio privado, que le devuelvan, por ejemplo, lo que pagó por matrícula, no tiene que pagar marzo, abril y mayo, ¿no? O sea, bueno, mayo ya no, porque mayo ya estaría en el otro colegio, pero a ver, marzo y abril no tendría que pagarlo. ¿Qué tenemos nosotros que exigirle a ese colegio si quiero yo sacar a mi hijo? Lo que dice la ley es que, empezando por la cuota de ingreso que preguntas, en virtud del decreto de urgencia 02 que se publicó a inicios de este año, la cuota de ingreso tiene que serle devuelta a los padres de familia descontando proporcionalmente la cantidad de años que el chico estuvo. O sea, si el chico estuvo 3 años, el colegio le descuenta 3 años de esa cuota de ingreso y el saldo se lo entrega a los padres de familia. Además, el colegio de la cuota de ingreso puede descontar cualquier suma que el padre de familia le adeude. Si el colegio considera de que le falta que le paguen los meses de marzo y abril, el colegio en realidad podría descontar esos meses. Pero ahí tenemos el problema, que los padres de familia no están contentos y consideran que no han recibido un servicio adecuado, un servicio idóneo. Por lo tanto, se podría cuestionar legalmente el descuento que les pudiera eventualmente hacer estos colegios. Entonces, imagínate tú, un escenario en el cual los padres repliquen ya situaciones que se están dando, como la huelga de consumidores, que los padres de familia dicen, ¿sabes qué? Hoy día ningún niño va a entrar a la plataforma educativa del colegio tal. Se está ya gestando huelga de consumidores en algunos colegios. Sí. Imagínate que ese ejemplo se multiplicara y se extendiera a muchos otros colegios. Podría ser una situación complicada. Y el otro tema... Sí. Ahora, hay que entender también los niveles de la educación. El nivel inicial y primario no es igual que el nivel secundario. El nivel inicial demanda a veces a un adulto que esté sentado al lado de este niño, esté educando, pues para ayudarlo en resolver algunas cosas digitales. Lo mismo que algunos niños de primaria. Esto implica que el papá o la mamá estén ahí y dejen de ejercer otras tareas y en algunos casos teletrabajo. Y en el caso de los alumnos de secundaria están más hacia lo que hace un alumno universitario, más organizado o más enganchado con las herramientas digitales y generaría pues una menos atención de un adulto, ¿no? También, y eso podría también ajustarse a un tema de tarifas. Claro, pero al respecto cabe indicar de que se ha publicado hace 2 días una resolución viceministerial del Ministerio de Educación que es la 093. En esta resolución se estipulan unas orientaciones pedagógicas para el dictado de las clases por educación a distancia. Y se establecen, por ejemplo, los tiempos y las características para niños de diversa edad, entre ellos los niños de inicial. Y se señala, por ejemplo, que en el caso del niño de inicial de 2º grado de primaria, el tiempo que se dedicará para la enseñanza de este chico no deberá exceder de 1 hora. Y eso va creciendo en relación a la cantidad de grado que tenga el chico, ¿no? A mayor nivel académico van subiendo el número de horas, tanto en las mañanas como en las tardes. En cuestión de los niñitos más chiquitos que tienen 3 años, que están en el nivel más incipiente e inicial, ha quedado demostrado que las clases virtuales no sirven para nada. Es imposible, porque para niños tan chiquitos se les tiene que dar clases presenciales. En ese caso, esos chicos no tendrían que estudiar, como ya ha sido reconocido por los propios representantes de los colegios, que dicen que es verdad, pues a niños de 3, 4 años... ¿Y los útiles? ¿Y los útiles que entregaron? ¿Y todos los útiles que entregaron? Los útiles que han entregado van a tener que ser devueltos, porque me parece que es el colmo de la sinvergüenzura, discúlpeme el término, que hayan colegios que le están diciendo a los padres de familia, oye, padre de familia, por si acaso, para la clase del lunes, el chico tiene que tener 2 pliegos de cartulina blanca y un pliego de cartulina azul y témperas tal y tal. Y el padre de familia dice, un momentito, yo ya lo compré todo eso y ya se lo entregué al colegio a fin de año y encima tiene que lo vuelva a comprar.
Eso me parece que ya es el colmo ya. Los padres de familia deben saber que tienen el derecho a reclamar todo aquello que le entregaron a los colegios y los colegios tienen la obligación de devolverles porque se supone que no es de ellos, es de los chicos. Pues en todo caso guardarlo para el próximo año como han hecho algunos colegios. Pero es el material de estudio, ¿no? Entonces, si es lo más probable que este año no regresen al colegio, pues que se lo devuelvan a los padres, que hagan un cronograma, ¿no es cierto?, para que vayan cada media hora un papá pueda ir y recoger los materiales, ¿no es cierto?, para sus hijos y que lo utilicen en las clases virtuales. Hay una consulta que nos llega por redes sociales, Crisólogo, y es que si yo decido retirar este año a mi hijo del colegio, ¿puedo pedirle que me reserve matrícula para el próximo, para el colegio particular, obviamente? Eso sería una negociación bilateral, pero ya estamos viendo que los colegios se muestran reticentes a cualquier tipo de negociación bilateral y lo más seguro es que ese colegio le diga, ok, me tienes que hacer un pago extra por el concepto que sea, más aún si esa persona ha pedido que le devuelvan su cuota de ingreso, ¿no? O sea, habría que ver cómo se maneja eso. Un pago extra y te reservo la matrícula para el próximo año, ¿no? Pero podría darse copia, aunque sería ilegal, pero cada colegio está demostrando hoy en día que tiene una manera de hacer negocios increíble, porque finalmente eso es lo que ha pasado, ¿no? Los colegios ya han dejado de verse a sí mismos como entidades destinadas al bien común, a la prestación de un servicio que es vital para la comunidad, y se han vuelto en empresas frías, descarnadas, inhumanas, en estos tiempos en los cuales todos deberíamos ser solidarios, ellas no lo son. Claro, lo importante aquí es llegar a un consenso y eso es bien difícil porque hay padres que quieren una cosa, padres que quieren un punto medio y hay padres que no quieren nada. Entonces, por ejemplo, en el tema de las matrículas de los niños pequeños, estas matrículas que se pueden devolver o también se pueden congelar para utilizarlas por el próximo año. ¿De qué manera se puede ajustar en eso en la educación inicial, que también es la más complicada de analizar? Yo creo que acá hay dos posibilidades. Posibilidad uno, que el colegio y el padre de familia lleguen a un entendimiento que estamos viendo que es cada vez más difícil en todos los rubros por la intransigencia de los colegios. Escenario 2, que sale una regulación expresa por parte del Ministerio de Educación en el sentido de que aquellos niños que este año migren al sector público tendrán derecho a su matrícula reservada para el año siguiente, o sea, regulación y más regulación. ¿Y por qué se da regulación? Porque sencillamente las empresas no entienden que ellas podrían solucionar si tuvieran voluntad esta clase de situaciones. Pero como no lo hacen, el Estado tiene que intervenir porque pues, el sector de educación, el Ministerio de Educación, es la entidad rectora en todo este servicio y entonces tendrá que hacerlo. Pues. Y va a tener, y yo mucho me temo que el Ministerio de Educación va a estar muy ocupado en las próximas semanas expidiendo norma tras norma porque va a ser necesario hacerlo ya que los colegios no entienden y no quieren negociar. ¿Te parece justo, Crisólogo, ¿te parece justo que hay un grupo de colegios privados que está pidiendo una especie de subsidio, de apoyo al gobierno porque aseguran que si los padres de familia no pagan, si algunos retiran a sus hijos de la escuela, finalmente ese colegio pequeño va a quebrar, ¿no? Entonces están pidiendo algún tipo de apoyo económico desde el gobierno para que estos colegios pequeños no quiebren? ¿Qué te parece? Yo creo que sí, que es viable. O sea, el gobierno tendría que establecer criterios para dar algún tipo de subsidio a algunos colegios ubicados en las zonas de menores ingresos económicos del país, ¿no? O en aquellas zonas donde la accesibilidad o la infraestructura son muy malas. Yo creo que se podría pensar en alternativas como el subsidio o algún tipo de crédito blando a interés cero para ayudarlos. Pero obviamente tendría que ser en relación a determinados colegios y no a los colegios más grandes que tienen espaldas financieras, como decía Fernando, muchísimo mayores para soportar este tipo de situaciones. Yo creo que no habría que satanizar a todos los colegios, porque hay muchos de ellos que sí hacen un gran esfuerzo por estas clases virtuales. Los padres dicen, si mi hijo está 5 horas en el colegio, pues 5 horas de clases virtuales. No, padre de familia. Primero, entérese usted bien, porque 5 horas de un niño frente a una pantalla le hace daño. Entonces, no va a recibir el mismo servicio que presencial. Que no funcionan virtual. Es que no ¿Cómo va a ser educación física de manera virtual? Bueno, yo he visto hijas de algunas amigas que hacen educación física, la maestra está haciendo los ejercicios y la niña salta. La cosa es adecuarse, que no sea tampoco una presión, ¿no? Una imposición contra el niño, ni tampoco tienes que estar 5 horas en la pantalla porque le hace daño a su vista. No, hay plataformas, Alicia, que pueden grabar la clase. Y si está cansado, sale un rato y luego la retoma. Agradecemos a Crisólogo Cáceres por esta información, director de ASPEC, nos ha acompañado, pero es un tema que va a traer todavía cola en los próximos días. Hay que regularlo sin duda. Gracias, Crisólogo. Todavía. Alicia, 90% de padres no había pagado la matrícula, la pensión de marzo. Hay un 76% de colegios que son estos pequeños que dices. A mí me da mucha pena la educación inicial, porque son planteles pequeñitos, ¿no? Con chicas muy jóvenes, con promotoras jóvenes que invirtieron en este año escolar
y que tienen lamentablemente que cerrar porque el niño, justamente el infante es el que lo sacas, no pierde nada, ¿no? No pierde año, no se va a atrasar, es un niño que va a jugar, va a aprender básicamente. Exacto, porque la metodología de aprendizaje es totalmente distinta y en ese aspecto sí se necesita, pues no, tener a la docente, la instructora de cerca, porque los más pequeñitos aprenden justamente bajo la imitación. Un sistema a distancia no funciona y por eso ese, creo yo, es el sector más perjudicado y de repente allí podrían entrar estas medidas de salvataje que están pidiendo.